Dios te bendiga, tú que ya estás conectándote a nuestro estudio. Por favor, dispón tu corazón para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Si conoces de alguien que necesite aprender de la palabra de Dios, este es el momento en que le envíes el link para que juntos podamos acercarnos a la escritura, a la palabra de Dios. Yo voy a compartirle a una persona que va a estudiar hoy con nosotros. Dios te bendiga. Comencemos nuestro estudio haciendo una palabra y oración. Por favor, vamos juntos con corazón sincero delante de la presencia de Dios. El Señor tu Dios Todopoderoso escuche tu oración. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico por cada persona que está conectada en este momento a través de este lugar de estudio de tu palabra. Permite que ellos consigan esa paz que trae solamente la comunión contigo, mi Dios. Permite que la palabra de Dios sea como esa guía que su alma necesita en medio de los procesos difíciles de la vida. Permite que tu palabra sea como una brújula, mi Dios, para no andar en intentos y fracasos, sino andar en la certeza de que tú estás con nosotros y nosotros estamos en tus caminos, Dios. Señor, bendice a cada persona, manifiéstate con gracia y con misericordia sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Busca tu Biblia, ya sea digital o sea física, vamos a estudiar la escritura. Busca tu blog de notas para que tomes nota y si puedes, pues vas a tomar pantallazos de las cosas que hoy vamos a estar aprendiendo. En este estudio de los miércoles, nuestro fin último es edificar al pueblo de Dios. En los miércoles, el enfoque siempre va a estar y ha estado orientado a la práctica de la escritura, a ser hacedores de la escritura. Ese es nuestro fin último. En este caso, este estudio que hemos estado llevando es se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo para que lidie con nuestra alma, de tal manera que nos transforme a parecernos más a Cristo. Como lo dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu Santo Espíritu me guíe por sendas de rectitud, por amor de tu nombre. Bueno, repasemos qué hemos estudiado hasta aquí. Hemos aprendido que el plan de Dios y la obediencia a Dios nos aseguran la transformación, que es lo que estamos estudiando. Acuérdese usted que este estudio se llama la transformación y la base de la transformación es la autoconfrontación. Dios suple a Cristo, su obra en Cristo. Dios suple en sí mismo, envía al Espíritu Santo, nos dejó la palabra de Dios y nos permite que nosotros andemos en ese proceso de transformación. O sea que si nos colocamos disponibles a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, al sacrificio de Cristo y a la obra del Espíritu Santo, no claudicaremos en el camino de la transformación, sino que vamos a experimentar ser transformados. Y entre más seamos obedientes, más herederos de bendición vamos a ser y muchos dolores nos vamos a evitar. Después de recibir a Jesús en un recibir sincero, en un creer sincero y de todo corazón en el Señor Jesucristo, podemos cambiar obedeciendo los preceptos bíblicos. Así es que se da el cambio.
Eso fue lo que hasta aquí hemos visto. Dios suple todo lo necesario para que nosotros seamos transformados de acuerdo a su semejanza. Dios te bendiga, tú que ya te estás conectando. El cambio va a ser un proceso continuo. La Biblia en Juan 1:12 dice que cuando recibimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo y creemos, somos hechos hijos de Dios. Y comienza un proceso de transformación, de santificación, que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que comienza desde que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo hasta la eternidad. Va a ser un proceso de cambio continuo, que finaliza cuando entremos en la comunión eterna con nuestro Dios. Y vamos a estar en comunión con Dios y con todos aquellos que a través de la historia han sido redimidos por el Padre Celestial. El cambio es una variable que aparecerá durante toda la vida. Dios siempre va a buscar lo mejor de nosotros. Si nosotros no requerimos cambio en nuestra forma de hacer, de pensar, en nuestras motivaciones, en nuestros propios planes, ya no estuviéramos acá, estuviéramos en la eternidad. Pero como estamos acá, aún el Espíritu Santo necesita esto, que nos coloquemos disponibles para Él lidiar con nosotros en esos procesos de transformación. El cambio va a ser hasta la eternidad. Vamos a estudiar nuevamente el texto que hemos estado estudiando, Hechos 9, del 5 al 6. Acuérdense que el contexto de este texto es que Jesucristo mismo se le aparece al apóstol Pablo, que para aquel entonces se llamaba Saulo, y le dice, y cuando es impactado por el resplandor de haberse aparecido Cristo, Pablo cae en el camino a tierra y le pregunta dos cosas que yo creo que toda persona se debe estar preguntando o debe preguntarse en el transcurso de su vida. Le dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosas, te dan cosas contra el aguijón. Y después Pablo vuelve y pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Estos son los dos elementos fundamentales para la transformación a la manera de Dios. Saber quién es Dios. Dios gobierna, saber sus atributos, saber cuál es su propósito, saber cuál es su voluntad agradable y perfecta. Si no, voy a estar haciendo lo que mi corazón dice y lo voy a estar pintando de piedad y de obediencia cuando sé que la voluntad de Dios es otra. Y segundo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito. Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pablo tenía algo que se llamaba enfoque. No cualquier cosa que a mí me parezca bueno hacer es lo que me corresponde hacer. Dios a cada uno de nosotros nos tiene una asignación. Dios nos suple para lo que sentimental o emocionalmente yo quiero hacer. Dios suple para sus propósitos en nosotros. Bueno, seguimos. ¿Qué nos ocupa hoy? Vamos a repasar esto, ya lo hemos visto. Permítame y estudiamos juntos esta imagen. Dios tiene una obra de transformación hasta el final de nuestros días, va a estar tratando con nuestro corazón. ¿Qué busca? Que conozcamos más a Dios. Y en la medida en que conocemos más a Dios, entendemos quiénes somos nosotros y para qué es que estamos en esta tierra y cuál es el propósito de la vida. Porque hay un momento en la vida en que perdemos la brújula, perdemos el horizonte, el enfoque, el sentido de la existencia, porque nos hemos alejado de Dios. En la medida en que soy transformado, en que conozco a Dios, en que desarrollo ese propósito con el cual Dios me hizo, en esa medida voy creciendo en obediencia a ese plan perfecto. Hay dos clases de voluntad. La voluntad permisiva de Dios, que muchas veces permite algunas cosas en su misericordia,
Pero hay una voluntad exacta, precisa de Dios, una voluntad absoluta. Y eso es, la transformación es dejar de ser un niño espiritual y convertirnos en una persona espiritual responsable. Este proceso transcurre en todos los días de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de obedecer a Dios, de decir, Señor, lo haré a tu manera, como tú quieras y donde tú quieras. Pero nuestra antigua naturaleza, que tiende a ser moral y ética, pero no espiritual, se opone al propósito absoluto de Dios. Esa es nuestra lucha constantemente, la obediencia genuina a Dios. Seguimos. La transformación o el discipulado es el proceso de crecimiento en el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo voy a estar en un proceso de transformación? Mientras esté vivo, el Señor demanda que yo esté constantemente aprendiendo de su palabra, obedeciendo más su voluntad hasta el punto tal que me parezca a Cristo. La transformación me lleva a parecerme a Cristo. Primero, la transformación me permite, me equipa, me llena de esas fortalezas para superar con gozo y esperanza las pruebas que se me presentan en la vida. Entre más soy transformado en el Espíritu Santo, menos dolor voy a experimentar. Ojo, no quiero decir que no vendrán pruebas, sino que el Espíritu Santo estará intercediendo por nosotros, nos dará la sabiduría necesaria, consolará nuestra alma, Dios mismo nos permitirá vivir en esperanza a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Este es un proceso de transformación que, a pesar de los valles de la vida, de las noches oscuras del alma, podemos entender esos propósitos y no añadirle despropósito a Dios. Muchos se pueden estar preguntando por qué suceden estas cosas en mi vida, por qué me ha acontecido esto. Dios tiene un propósito en todo, absolutamente en todo. Job decía algo y se lo quiero compartir: no añadiré despropósito a Dios, porque mi hacedor sabe lo que hace. Eso es transformación del alma. Alguien que ha crecido lo suficiente para dejar el control en las manos de Dios. El proceso requiere autoconfrontación. Nadie es transformado si no se confronta a sí mismo. La autoconfrontación comienza cuando aceptamos a Cristo, pero tenemos que ser corregidos y corregibles. Pero nadie te puede cambiar si tú no te colocas disponible al proceso. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor, ni la iglesia, ni la sociedad, ni la justicia, ni el juez, ni el policía. Nadie te va a cambiar si no te colocas disponible al proceso del cambio. La transformación, el crecimiento comienza cuando yo me autoconfronto. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Pruébese cada uno a sí mismo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy terminamos nuestra primera unidad de este curso, que es la transformación del alma, la autoconfrontación, lo que llamamos al inicio de este curso la metanoia, ser transformado, metamorfosis, ser mudado. Y hoy vamos a hacer un alto para autoconfrontarnos en esos ejes que sabemos que Dios está edificando nuestra vida. Comencemos pues. Ahora, hoy vamos a hacer autoconfrontación. Esto es un proceso personal que cada uno tiene que hacerlo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Pruébese cada uno a sí mismo. Pero yo de pronto, como pastor, quiero guiarlo en este proceso, no como juez. Quiero hacerlo como el pastor, como el que te puede orientar para que realmente crezcas. Los que hemos estado en la ausencia sabemos que si no hay evaluación, no hay crecimiento.
todo tiene que ser sometido a prueba, todo tiene que ser evaluado, todo tiene que ser dando cuentas. Quien no da cuentas no sabe si está creciendo o no. Ahora, nuestra dinámica del día de hoy, Dios te bendiga, mi hermano. Nuestra dinámica del día de hoy es, vamos a medirnos en una escala de 1 a 10. Si puedes hacerlo en tu celular, abre un blog de notas y en cada una de las preguntas colocas 1, 2, 3, hasta 10, de acuerdo a cómo te vayas analizando. Donde 1 es infidelidad a las cosas de Dios y estamos centrados en el yo, en el autocentrismo, en el egocentrismo. Y 10 es un cristiano fiel que está centrado en Cristo. Esta es la dinámica para las preguntas que vamos a hacer respecto a lo que ya hemos estudiado hasta este momento. ¿Me han entendido el procedimiento? Bueno, siendo así, vamos a continuar con nuestro examen del día de hoy. Le pregunto, ¿eres diligente en aprender correctamente la palabra de Dios? Hemos estudiado que la palabra de Dios es el manual de vida del humano, no solo del cristiano, del humano. Allí están los métodos, formas, procedimientos para que nuestra alma crezca. Es como el manual de instrucción de un aparato. Así es la Biblia, la palabra de Dios. Nadie puede ser transformado si no tiene la instrucción que su alma entiende para que sea transformada. Es como el software, es como la información que entiende nuestra máquina, que entiende nuestro ser. ¿Dónde está esa información de cómo me debo comportar y cómo debo funcionar? En la palabra de Dios. No hay transformación si no estoy aprendiendo correctamente la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es la dinámica? La pregunta es, ¿estoy aprendiendo correctamente la palabra de Dios? En una escala de 1 a, en una escala de 1 a 10, ¿dónde estoy? Estoy en la mitad. No veo la Biblia sino cuando voy a la iglesia los domingos. Una persona que no lee la escritura, ciertamente una persona egocéntrica, conflictiva, no puede ser fiel a las cosas de Dios, emocional, vive por impulsos. Ojo, y no es solamente acercarnos, sino aprender correctamente. Aprender correctamente tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo, que es el que ilumina los textos a nuestra vida, y con tener una fuente que sea verídica. Lo ideal es que cuando te acerques a la palabra de Dios tengas recursos, un diccionario, pero también cuando vas a ser instruido, que la persona que te instruye en la palabra sea docto en la escritura, como Pablo le dice a los ancianos, a los pastores, que sean hábiles para enseñar y que sean doctos en la escritura, que no sean neófitos. ¿Qué quiere decir? Que sea alguien que entienda la escritura, no como él quiere entenderla, sino como el canon, la tradición y la guianza del Espíritu Santo lo permiten. ¿Eres diligente en aprender correctamente la palabra de Dios? Yo quisiera extenderme un poquito en la pregunta y decirle, ¿eres diligente en aprender diariamente? ¿Todos los días tienes un acercamiento, así sea corto, con la Escritura? Si no tienes un acercamiento, así sea corto, con la Escritura todos los días, déjeme decirte que esta es la parte práctica del Evangelio. No importa qué hagas, cuántas predicaciones escuches, necesitas ir directamente a la Escritura, que es el lenguaje que entiende tu alma. En una escala de 1 a 10, ¿cómo estás con la lectura de la Biblia? Seguimos. La siguiente pregunta. ¿Te examinas constantemente a la luz de la palabra de Dios? Porque una cosa es que yo me acerque a la escritura, otra cosa es que yo me examine con esa escritura.
En lugar de compararte con la vida de otras personas, mira, la palabra de Dios es como un espejo donde yo me puedo ver reflejado. Cuando vemos la desobediencia de David, cuando vemos la desobediencia de Adán, cuando vemos las presunciones de algunos de los apóstoles, podemos vernos a nosotros. Dios a muchos nos da tiempo, recursos, capacidades, nos honra de pronto con finanzas, con títulos, con facilidades, pero nosotros lo vivimos la vida de acuerdo a las tendencias de este mundo y eso nos va a llevar a huir, aún en medio de muchos recursos espirituales o materiales o sociales o familiares, vamos a estar huyendo porque nos vamos a cansar de la bendición. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mirada en otras personas, en otros estándares, en otras tendencias. Pero si colocamos la mirada, nos miramos en la escritura como el que ve el rostro en el agua, si nos miramos en la escritura vamos a saber qué hacer con nuestra vida y qué no hacer. Pero yo no puedo entender qué voy a hacer si no me corrijo. Y de corregirse es un examen, una autoevaluación, es acercarme diariamente a la escritura y decir, ¿qué me quiere enseñar el Señor con esto? ¿Constantemente me estoy examinando con la escritura? ¿O solamente la leo por leerla? ¿O solamente la escucho cuando me parece que hay algo bonito en ella? ¿O es un manual, lo que dirían los pedagogos, una rúbrica de evaluación? ¿Me examino con la escritura? Por favor, califícate entre 1 y 10. Vamos más adelante. ¿Eres hacedor de la palabra de Dios? Me examino, me acerco a la escritura, me examino con la escritura si estoy bien o estoy mal. Esto tiene que ver con un trato personal con nosotros mismos. Tercero, ¿soy hacedor de la palabra de Dios? La Biblia dice, amen a sus enemigos. ¿Soy capaz de hacerlo? La Biblia dice, tus caminos no son mis caminos, tus planes no son mis planes. Es, yo haré conforme ha propuesto hacer, dice el Señor. Yo dejo que el Señor haga, yo obedezco. Por ejemplo, si el Señor me dice no se unan en yugo desigual, ¿puedo obedecer? Si el Señor dice tengan misericordia con los pobres, ¿puedo obedecer? Si el Señor dice esposas estén sujetas a sus esposos, ¿yo sé o yo obedezco? La Biblia dice no deje de congregarse. Ahora, examinemos ese texto. ¿Yo lo hago o no lo hago? La Biblia dice, vivan con corazón perdonador, perdónense los unos a los otros. Yo constantemente lo hago o no lo hago. La Biblia dice, padres, no exasperen a sus hijos. Yo lo hago o no lo hago. La Biblia dice, hijos, honren a sus padres. Yo lo hago o no lo hago. Oren por sus autoridades. ¿Soy hacedor de la palabra de Dios? Esto marca una transformación. No es el que mucho sabe, es el que, a pesar de las circunstancias, quiere obedecer a la palabra de Dios. Se requiere oírla, aplicarla continuamente para ser bendecido. Miren, hermanos, habemos, me incluyo para no sonar ofensivo, muchos cristianos nominales. La iglesia se ha convertido en una institución. La iglesia no es una institución. La iglesia es la familia de Dios. Cuando institucionalizamos la iglesia se pierde el factor familia. Y en este contexto se pueden hacer discipulado 1, 2, 3, 4, se puede estudiar diaconado, se puede estudiar todas las doctrinas bíblicas sistemáticas, se puede estudiar todos los cánones, todas las declaraciones de fe, toda la historia de la iglesia, pero eso no implica que seas hacedor de la palabra de Dios. Nosotros tenemos recursos que no han tenido nuestros antepasados como nunca. Sin embargo, eso no implica que seamos hacedores. Usted ahorita se acerca a cualquiera de las inteligencias artificiales y le pregunta por cualquier tipo de tema de la palabra de Dios, te puede enseñar, te puede predicar en inglés, en francés, en alemán, en cualquier idioma, con cualquier voz que tú determines hacer, le preguntas a Alexa, le preguntas a Google o lo que sea. Hay muchísimo conocimiento incluso de la palabra de Dios.
Pero si tenemos todo el conocimiento multiplicado por millones de cantidades de veces que no tuvieron nuestros antepasados de la iglesia primitiva, ¿por qué no podemos obedecer? Porque el conocimiento no es linealmente proporcional a la obediencia. La escritura, para que transforme nuestra alma, requiere obediencia. Bueno, vamos un poquito más porque el tiempo va corriendo. Te niegas a ti mismo despojándote de tu egocentrismo para seguir a Cristo. Mira, hermanos, constantemente Dios está lidiando con la idolatría de nuestro corazón, que quiere lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo he determinado hacer, y no tengo en cuenta lo que Dios quiere. Pastor, pero yo no hago cosas malas, yo hago cosas buenas. ¿Esas cosas buenas son las que Dios específicamente ha trazado para tu vida? ¿O es lo que en tu corazón tú crees que es bueno? Porque la Biblia dice por allá en el Evangelio de Mateo 1:10, dice, cada uno niéguese a sí mismo y sígame. No es cada uno niegue a sí mismo y haga lo que le parezca bien, no, y sígame en el plan que tengo para ti. Ahí está el éxito de nuestra existencia, en hacer la voluntad expresa de Dios. Dios te levantó con un propósito, tu familia, tu empresa, tus títulos, tu sabiduría tienen un propósito expreso. Cuando consigues ese propósito expreso, créeme que te vas a evitar muchas circunstancias que no convienen, que Dios te está llamando la atención. La Biblia implica que despojándonos de nosotros, podemos ser realizados en las manos de Dios. Eso lo dice Mateo 10:38. Si quieren seguir en pos de mí, niéguense a sus propios planes y dejen que yo haga de ustedes lo que me prometí hacer. Sigo. En mi diario caminar, yo agrado a Dios en lo que digo y en lo que no digo, en lo que hago y en lo que no hago, en lo que pienso y en lo que aún no pienso, estoy agradando a Dios. En lo que hago, ¿cuál es el propósito expreso de Dios? Mire, hay personas que Dios las levantó con un propósito expreso y en eso los bendice para que cumplan ese propósito. Pero cuando en su corazón dejaron entrar sus propios planes, las cosas ya no andan bien. Y a pesar de que se esfuerzan, están siendo resistidos por el propósito de Dios. Porque Dios provee para sus propósitos en nosotros, no para nuestros caprichos. Buscamos verdaderamente agradar a Dios cuando me toca callar, cuando me toca perder a causa del testimonio, cuando me toca perdonar lo imperdonable, cuando me toca recoger mis lágrimas y seguir porque la obra de Dios no para. Busco agradar a Dios, sigo. Ahora, sí o no, de una escala de 1 a 10, ¿haces oración constantemente? Mis hermanos, Jesús, Dios te bendiga y te guarde. ¿Haces oración constantemente? Una de las grandes falencias que tenemos como iglesia es que somos faltos de oración. Y nuestra oración a veces trata más de nosotros que de Dios. Yo quiero, bendíceme, pero no para darle gloria a Dios. ¿Haces oración de manera constante? La oración es un instrumento precioso en las manos de Dios. Alguien me preguntaba, pastor, ¿yo para qué pido si Dios va a hacer su voluntad? Dios ya sabe el plan y lo va a llevar a cabo, pero mi alma se regocija al doblegarse en mi Señor, tiene paz. Guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. La oración, hasta Cristo, estando en carne, en vida, Cristo mismo se apartaba al monte a orar. A nosotros, cuánto más lo necesitamos.
Por ejemplo, los que se congregan en esta iglesia, constantemente hay personas que suben a estos atrios a orar en la tranquilidad de este bosque. Mis hermanos, hay un modelo en la palabra de Dios. Si usted ve dónde quedaban los lugares de oración, no eran en medio de los mercados, en medio de las ciudades, eran los montes altos. Usted que se congrega aquí en Betel, aproveche la benevolencia de Dios de levantar este templo para que su alma tenga paz. Y es más, este templo está abierto 24/7, todos los días. Todo el tiempo está esta casa de oración abierta. Es un modelo de oración de puertas abiertas con una paz y una tranquilidad terrible para que puedas venir a tener oración. O sea, no hay excusa para no acercarme a Dios si no lo puedo hacer en casa o en mi ciudad. Aquí es el lugar. Lo otro, si hay espacio para alimentar tu cuerpo, tiene que haber espacio para alimentar tu alma. No puedes cambiar tu realidad, ser transformado, recibir revelación, iluminación de parte de Dios si no tienes un momento de oración. Pastor, ¿por qué las cosas no cambian? Haces oración constantemente en una escala de 1 a 10. ¿Cuánto estás orando? David decía, de madrugada, al mediodía, en la tarde y en la noche te buscaré. ¿Cuánto del día dedicas a humillarte en la presencia de Dios? Si no lo estás haciendo, déjame aconsejarte, exhortarte con respeto, con misericordia, como si Dios rogase. Haz un alto en el camino y vuelve a tus primeras obras. Necesitas comenzar una vida de oración. Bueno, acercarte a la Escritura, estudiarla, creerla, ser hacedores, colocar tus talentos al Señor y llevar oración. Hacer oración. Ahora, vamos más. ¿Sirves a otros con amor intencional o no? Mis hermanos, las personas cuando están quebradas anímicamente, en esos valles del alma, de ansiedades, de depresión, de cárceles inexplicables, la oración es fundamental. Pero también servir a otros. Cuando sirves a otros, cuando salvas a otros, no estoy hablando de la salvación que lleva al cielo, sino cuando los salvas de sus penurias, te salvas a ti mismo. Cuando sirves a los desfavorecidos, te salvas a ti mismo. Cuando estás pasando por valles terribles y te colocas disponible en la mano de Dios, Dios te salva. Dios salvó a Ezequías para que construyera el templo, porque hubo decreto de muerte en Ezequías. Dios le dice, arregla tu casa porque ciertamente morirás. Él se arrepintió y Dios lo utilizó para levantar el templo nuevamente. ¿Por qué? No fue por Ezequías, fue por la obra del templo, porque ahí muchas personas iban a recibir esperanza. Cuando te centras en ser instrumento de Dios para otros, te salvas a ti mismo respecto a las circunstancias, no a la salvación del alma, respecto a las circunstancias. Te pregunto, y lo hago con respeto, con misericordia, considerándome a mí mismo, ¿estás sirviendo a los otros con amor y lo haces de manera intencional? ¿Participas de tu bendición a los pobres? ¿Participas de tu bendición al que no tiene? ¿Llevas palabra de vida eterna a otros? ¿Haces un alto en los afanes de este mundo para servir a otros? Los que sirven a otros son personas que tienen un alto índice de transformación en su alma. Voy más adelante. El desafío del amor al prójimo, hermanos. Esto lo vimos en nuestro curso pasado de los miércoles el año pasado, creo, que es amar al prójimo. No vamos a profundizar en eso. Yo puedo amar a las personas que aún me hacen daño. Puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a pesar de que se han vuelto un tormento. Puedo amar a los hermanos de la iglesia. Puedo amar a mis vecinos. Puedo amar esta ciudad donde estoy. Puedo amar al prójimo.
ese amor al prójimo, no amar al bueno solamente, sino amar a todos, a la raza humana, al no nacido. Por eso nosotros los cristianos no compartimos el aborto, porque necesitamos amar al prójimo, no porque seamos buenos, sino porque Dios así lo manda. Aún al no nacido, amamos aún al que no merece, porque nosotros no merecíamos la salvación y Cristo murió por nosotros. ¿Puedes amar a otros de manera bíblica? ¿Puedes renunciar aún a tus pretensiones o derechos y decir, yo te amo porque Dios te ama? Una persona transformada es una persona que puede amar, a pesar de que hay personas difíciles, hay personas que me parecen fastidiosas, hay personas que son intolerantes, aún al malo. De 1 a 10, ¿cómo está tu amor al prójimo? Vamos un poquito más allá. ¿Estás usando fielmente tus dones espirituales para la gloria de Dios? Lo que Dios te ha dado, este es el tema de los domingos. Dios te da dones, talentos, ministerios, recursos, capacidades, competencias y todo esto para cumplir su propósito. ¿Estás haciendo con lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha mandado, o estás viviendo en tus caprichos? Cuando una persona dice, Señor, lo que tengo lo coloco a tus pies, es una persona que ha sido transformada. Hay dos formas de transformarse, o porque escucho la instrucción de Dios, o porque soy quebrantado en los procesos. Pero las dos cosas busquen que yo sea transformado para cumplir el propósito de Dios. O porque escucho la instrucción de Dios, o porque soy quebrantado en los procesos. Te vuelvo a preguntar, ¿estás usando fielmente los dones espirituales que Dios te ha dado? Ahora, hermanos, el Evangelio es de hacer. La palabra nos moviliza a la obediencia. El conocimiento nos debe movilizar a la obediencia, al amor, a la transformación. Te pregunto, ¿te congregas regularmente para adorar a Dios y tener comunión y aprender de la palabra de Dios juntos? Dios dice, no dejes de congregarse, es que en el ámbito de la iglesia es donde puedes crecer. Y si te congregas aquí en Betel, te digo, con amor y misericordia, congrégate. Si te congregas en otra iglesia de sana doctrina, que el pastorado está ordenado, como la Biblia dice, ojalá en el modelo de Dios dice que él sea un varón, esposo de una sola mujer, no dado al vino, que tenga en sujeción su casa, que no sea un neófito, que sea docto en la escritura, que sea de buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Si tienes un pastor de acuerdo al modelo bíblico, congrégate, no dejes de hacerlo. Y si no, busca una iglesia de sana doctrina, pero cristiano que no se congrega no va a ser transformado y va a vivir en el desierto constantemente. No te lo digo como reproche, te lo digo como una bendición que te estás perdiendo. Necesitas crecer en medio de la congregación local donde Dios te ha ubicado. Allí yo sé que algunos nos ven de Venezuela, otros nos ven de la costa colombiana, hay diferentes personas que nos ven de diferentes lados. Allí donde estás, necesitas aprender a ser fiel en congregarte. Tu alma lo necesita. Necesitas adorar congregacionalmente. Necesitas una familia en Cristo Jesús y necesitas la instrucción de la palabra desde el ámbito congregacional. Pastor, estoy siendo discipulado en casa. Bendito Dios. Ese es el principio. Más allá de eso, congrégate también. Pastor, yo puedo ver las predicaciones por internet. Necesitas el factor humano. Hermano, mire, ninguna máquina va a reemplazar el calor del abrazo del Hijo de Dios que es tu hermano en la iglesia. La tecnología te puede enseñar las predicaciones por bendito Dios, por las predicaciones en línea, por todo esto, los libros, los audios, los estudios, bendito Dios. Pero nada va a reemplazar
contexto de congregarse en tu iglesia local. Busca una iglesia local, aprende a ser fiel servidor de la iglesia, participa en la vida de la iglesia y eso te va a transformar, te va a guardar, te va a edificar, te va a abrir puertas de bendición. En tu congregación, de 1 a 10, ¿en qué escala estás? Vamos un poquito más. Esta es nuestra última pregunta. ¿Estás dando testimonio de la esperanza que hay en ti? ¿Estás dando gloria a Dios con tu vida? ¿Estás buscando reconciliar a otros con Dios, enseñándoles a andar en sus caminos, como dice por allá Mateo 28, 19 y 20? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Lo que dice la Escritura. ¿Y quién se lo tiene que enseñar? Nosotros, los que las conocemos, a los que no las conocemos, con mansedumbre, con humildad de corazón, como dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Y este es el hogar de la iglesia, porque a veces somos muy fogosos en la evangelización sin propósito. ¿Dónde eres útil? En tu trabajo, si eres el profesor, si eres el carpintero. Donde Dios te puso es la oportunidad que seas luz en medio de las tinieblas. Siempre hay oportunidad para dar testimonio de Cristo. No de manera sistemática, sino mostrando a Dios a través de nuestro testimonio. Porque la manera sistemática puede ser una apariencia de piedad, pero cuando las personas digan de nosotros lo que decían de Natanael, he ahí un verdadero hijo de Dios, en el cual no hay mancha. Cuando tus hijos digan, mi papá ha sido defectuoso, mi mamá ha sido defectuoso, pero ha procurado obedecer a Dios. Cuando nuestros vecinos digan, el vecino, a pesar de las circunstancias, ha procurado obedecer a Dios. ¿Cómo estás en cuanto a tu testimonio, en cuanto a la predicación para que otros conozcan? De 1 a 10, ¿cuál es tu escala? Vamos al final. Falta una. ¿Te congregas regularmente? Bueno, esa ya la vimos. Vamos a nuestra escala. De 1 a 10 en cada una de estas preguntas, ¿cómo estás? ¿Estás centrado en lo que tú quieres, pintándolo de piedad? Porque si es tu voluntad y no la de Dios, o estás centrado en la obra de Cristo en ti. No podemos impactar una sociedad si nosotros no somos transformados. Pero para ser transformado yo tengo que ser autoconfrontado y eso es lo que buscaba el ejercicio de hoy. Que en estos ejes claros de la vida del cristiano tú digas, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Y si no estás creciendo no es para que te sientas culpable si no lo has hecho. Porque si no lo has hecho, he aquí, ahí está la causa de los procesos que estás llevando. Pero si no lo estás haciendo o lo estás haciendo a medias, este es el momento en que te corrijas. Y te lo digo con amor y misericordia. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Cristo te suplico que cada persona que allí a la distancia esté estudiando con este estudio, Señor, permite que el Espíritu Santo redarguya su corazón. Dale una nueva oportunidad de obedecerte. Muéstrate como el Dios de las misericordias infinitas. Guárdalo, mi Dios. Señor, yo te clamo por tu pueblo, por cada persona que se acerca a este altar con una petición. Te ruego, Señor, misericordia extendida sobre aquellos que quieren un nuevo comenzar, aquellos que quieren sentir nuevamente ese fuego, esa presencia de Dios, ese nuevo comenzar, aquellos que quieren volver a la iglesia a congregarse, aquellos que quieren seguir una disciplina de oración, aquellos que quieren ser transformados en medio de las circunstancias de la vida. Ayúdales, Espíritu Santo, te lo suplico en el nombre de Cristo, mi Dios. Señor, te suplico por aquellos que están enfermos, pasando momentos difíciles, aquellos que están en medio de procesos difíciles de superar, en depresión, en angustia, en tristeza. Señor, te ruego misericordia por ellos. Señor, yo te suplico por aquellos que
requieren sustento, un trabajo, una entrada económica, Dios. Tu palabra dice en Salmos 37:19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en tiempo de escasez, Señor, serán saciados. Yo te suplico que ellos puedan ver esa bendición en ellos. Aquel que pide por un empleo, por sus hijos, Señor, por su casa. Permite que, Señor, que pueda haber respuesta a sus oraciones, mi Dios, en el nombre de Cristo. Yo bendigo el pueblo, mi Dios. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Nos vemos el viernes 7 de la noche en el devocional de oración aquí en la casa de Dios. El domingo 8 de la mañana nos vemos en el ayuno en la casa de Dios y a las 3 de la tarde nos vemos en el culto dominical. Esfuércese como el pueblo que conoce a su Dios. Dios me les bendiga. Un abrazo de gozo meloso. Se les ama.